¿Y si te dijera que una antigua tribu afirma haber convivido con un ser que no era de este mundo? Hoy nos adentramos en la increíble historia del pueblo Kayapo y su misterioso visitante, un ser que, según ellos, descendió del cielo con sabiduría y poder. Número 19. Una historia surrealista del pueblo Kayapo. A lo largo de los años, hemos desentrañado innumerables misterios, desde el folclore hasta los fenómenos científicos, abarcando mitos, realidades y todo lo demás. Pero hoy estamos aquí para compartir contigo una historia que desafía la imaginación y desafía los límites de lo que conocemos. Es una narrativa que oscila entre los viajes en el tiempo, la ciencia ficción y lo absolutamente imposible. Una que podría hacerte cuestionar la realidad misma. Antes de presentarte al extraño ser protagonista de esta historia, adentrémonos en la densa y mística selva amazónica de Brasil, concretamente en las regiones de Pará y Mariñón. Aquí, en lo profundo de esta exuberante e indómita naturaleza, vivía el pueblo Kayapo. Los Kayapo pertenecen a la nación Maibra, una formidable tribu cuyo nombre se traduce como gente de la fuente de agua. Como una de las muchas tribus indígenas de la Amazonía, prosperaron en armonía con la naturaleza, profundamente conectados con los ríos, los árboles y las criaturas que los rodeaban. Durante generaciones, llevaron una existencia pacífica, pero algo extraordinario estaba a punto de perturbar su forma de vida, y ahora, un enigma. Recientemente, ha surgido una imagen que ha dejado al mundo perplejo. Muestra a un hombre con una estructura ósea inusualmente grande, un cuello alargado y una extraña boca abierta. Esta extraña figura evoca una inquietud. Número 18. El estilo de vida de los Kayapo. Los Kayapo eran tradicionalmente nómadas, sobreviviendo de la caza y la pesca como principal medio de subsistencia. Eran un pueblo que vivía con sencillez, pero que dependía profundamente de los ritmos del mundo natural. La vida transcurría con normalidad hasta una noche fatídica, una noche que cambiaría su historia para siempre. Un extraño ruido llenó el aire, proveniente de Saruca Toti, una imponente montaña temida por los Kayapo desde hacía mucho tiempo. Esta montaña, perpetuamente envuelta en niebla, tenía fama de ser escenario de sucesos extraños. A veces oían ruidos misteriosos, a menudo seguidos de relámpagos. Los Kayapo creían que estos fenómenos eran actos divinos. Después de todo, esto fue mucho antes de que la civilización moderna llegara a sus tierras. Pero esa noche, algo era diferente. Los sonidos eran más agudos, más amenazantes y diferentes a todo lo que habían escuchado antes. Los ancianos Kayapo, acostumbrados a justificar los sucesos extraños como actos de sus dioses, sentían una creciente inquietud. Toda la aldea estaba nerviosa, y corrían rumores sobre la verdadera naturaleza de Saruca Toti. ¿Era solo una montaña? ¿O era el hogar de algo mucho más peligroso? Número 17. Una llegada misteriosa. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria del pueblo Kayapo. Vieron algo descender del cielo, cayendo en picado sobre las siniestras laderas de Saruca Todi. Algunos aldeanos lo describieron como una estrella fugaz, otros como un objeto colosal y rugiente. Algunos afirmaron haber visto una nave o una esfera voladora, algo que más tarde reconocerían como parecido a lo que la sociedad moderna llama un ovni. Los Kayapo nunca se habían encontrado con algo así. Fuera lo que fuese, causó un estallido de pánico. Al llegar la mañana, un grupo de los guerreros más valientes ya se había propuesto investigar el lugar. Al ascender la montaña, un olor penetrante y desconocido impregnaba el aire. Al llegar a la cima, se encontraron con una visión incomprensible. A través del velo de niebla, vislumbraron una figura imponente con una forma antinatural. Esta criatura, blanca de pies a cabeza, no se parecía a nada que hubieran visto antes. Con un solo ojo protuberante y un cuerpo grotesco, se alzaba sobre ellos. En una mano, sostenía una varilla de metal que emitía una luz cegadora en la punta, y con esta varilla, tenía el poder de hacer desaparecer árboles y rocas en un instante. Era como si el ser pudiera remodelar el mundo que lo rodeaba, desafiando todas las leyes naturales. Número 16. La montaña prohibida. Aunque los guerreros estaban paralizados por el miedo, armaron de valor para enfrentarse al ser. Sus lanzas y flechas volaban por los aires. Sin embargo, cada ataque resultó inútil. La criatura simplemente levantó su vara y con un solo toque, los guerreros cayeron inconscientes,
como si los hubiera alcanzado una poderosa fuerza somnolienta. Al darse cuenta de que no tenían ninguna posibilidad contra esta entidad sobrenatural, los guerreros se retiraron. Pero lo que trajeron de vuelta a su aldea no fue solo una historia de terror. Fue el comienzo de una leyenda. Desde ese día, Saruca Todi dejó de ser un lugar de curiosidad. Pasó a ser conocida como la Montaña Prohibida. Los Kayapó se negaron a acercarse a ella, y hasta el día de hoy, la montaña sigue siendo un lugar de miedo y misterio, intacto por la mano del hombre. Los ancianos de la aldea, en un intento por proteger a su gente, declararon la zona en cuarentena, declarando que nadie debía volver a acercarse a la Montaña Prohibida. Pero la pregunta persiste: ¿quién o qué era este ser? ¿Era un dios, un extraterrestre o algo completamente distinto? Las respuestas yacen enterradas en lo profundo de la montaña, pero los Kayapo no se atreven a buscarlas. Número 15. Un nuevo encuentro. La historia del pueblo Kayapo y sus encuentros con el misterioso ser estaba lejos de terminar. Una tarde serena, un grupo de jóvenes aldeanos se aventuró a un lago cercano para darse un baño rutinario. Al acercarse al agua, notaron algo inusual, una figura ya en el lago que se recortaba contra el paisaje familiar. No era el ser monstruoso de la montaña que atormentaba sus historias. En cambio, la figura era completamente diferente. Era un hombre, pero no se parecía a ninguno que hubieran visto antes. Este extraño era impactante. Su piel era blanca y pálida, contrastando marcadamente con la tez más oscura de los Kayapo. Era alto, de complexión delgada pero robusta. Lo observaron en un silencio atónito mientras se bañaba en el río, aparentemente indiferentes a la presencia del joven aldeano. Sabía que estaban allí, pero no mostró señales de miedo, temor ni preocupación, y continuó limpiándose como si su presencia fuera completamente insignificante. La noticia del extraño se extendió rápidamente por toda la aldea, y pronto un grupo de soldados llegó al lugar. Sus órdenes eran que cualquier forastero debía ser tratado como una amenaza potencial. Esta era una práctica común entre muchas tribus en aquella época, donde la lealtad tribal era primordial y los forasteros eran vistos con recelo. Acercándose al extraño con cautela, los soldados intentaron interrogarlo, sin esperar respuesta. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre hablaba su idioma con fluidez y se comunicaba con facilidad. El intercambio los dejó desconcertados. No solo los entendía, sino que también podía conversar, como si hubiera vivido entre ellos durante años. Número 14. La llegada de Bep Kororoti. El desconocido se presentó como Bep Kororoti, nombre que significa nacido de las estrellas u hombre de las estrellas en su idioma. Habló con calidez y sinceridad, explicando que había venido del cielo. Continuó revelando algo que asombró aún más a los soldados. Era el mismo ser al que habían atacado en la montaña. Los soldados eran increíbles. «Atacamos a un monstruo, no a ti», protestaron, recordando la aterradora figura de un solo ojo y su extraño atuendo. Pero Bep Kororoti se limitó a reír, explicando que efectivamente había sido él, disfrazado con un traje protector para protegerse del duro entorno terrestre. A pesar de sus dudas iniciales, Bep Kororoti invitó a los soldados a inspeccionar la zona cerca del río donde había dejado su traje. Lo siguieron, y al examinar el traje, se dieron cuenta de que era exactamente como lo había descrito. La prenda, a la que se refería como Bo, era una pieza de tecnología avanzada capaz de ayudarle a atravesar galaxias y sobrevivir en entornos hostiles. Les habló de sus orígenes entre las vides de las estrellas, una región lejana del cosmos de donde provenía su pueblo. Su bastón, al que los Kayapo habían llamado Kob, tenía el poder de incapacitar a otros con un simple toque. Esta habilidad, explicó, fue la que provocó que los soldados se desmayaran durante su primer encuentro en la montaña. Los Kayapo llegarían a llamarlo el Varuna Atronador, un dispositivo tan poderoso que podía nivelar montañas y remodelar la tierra de un solo golpe, aprovechando la energía de la luz solar. Número 13. Aceptación entre los Kayapo. A pesar de las asombrosas revelaciones y el poder sobrenatural que poseía, no fueron estas hazañas las que hicieron que Bep Kororoti se ganara el cariño de los Kayapo. Lo que realmente conquistó a la tribu fue su forma de interactuar con ellos. Hablaba con amabilidad y humildad, tratándolos no como seres inferiores,
sino como iguales. Su actitud era cautivadora, y con el tiempo la tribu se sintió cada vez más cómoda en su presencia. Confiaron lo suficiente en él como para invitarlo a vivir entre ellos. Beb Kororodi aceptó la invitación y residió en la aldea durante muchos años. Durante este tiempo, se integró profundamente en su forma de vida. Pero Beb Kororodi era más que un simple observador pasivo. Contribuyó activamente al progreso de la tribu. Enseñó a los Kayapo nuevas habilidades, mejoró sus herramientas e incluso les introdujo a métodos avanzados de gobierno y organización social. Una de sus mayores contribuciones fue en el arte de la caza y el tiro con arco. Según los Kayapo, era inigualable incluso por sus guerreros más hábiles. Introdujo nuevos diseños de lanzas y arcos, haciéndolos mucho más efectivos. Sus innovaciones revolucionaron la aldea, convirtiéndola en un centro de prosperidad y fortaleza. Bajo su guía, el pueblo prosperó. Quizás el legado más duradero de Beb Kororodi fue el establecimiento de un asentamiento permanente. Aconsejó a la tribu que abandonara su estilo de vida nómada y en su lugar construyera una aldea circular con la casa del jefe en el centro. Esta disposición circular, explicó, simbolizaba la unidad y el equilibrio, reforzando la idea de que la tribu debía trabajar unida. También introdujo el concepto de un consejo para asistir al jefe en la toma de decisiones importantes, sentando las bases para una forma de gobierno más organizada y cooperativa. A través de sus enseñanzas y liderazgo, Beb Kororodi transformó al pueblo Kayapo, fusionando sus antiguas tradiciones con el conocimiento avanzado de las vides de las estrellas. Aunque era un extraño de otro mundo, se convirtió en uno de ellos, dejando una huella imborrable en su cultura e historia. Número 12. Un líder en ascenso. Bajo la guía de Beb Kororodi, la tribu Kayapo experimentó una era de prosperidad sin precedentes. Sus enseñanzas y liderazgo elevaron a la tribu, haciéndola más poderosa y autosuficiente que nunca. En un lapso de tiempo notablemente corto, Beb Kororodi se convirtió en el líder indiscutible de la tribu, respetado no solo por su sabiduría, sino también por sus inigualables habilidades en combate. Su influencia fue tan profunda que su legado aún se transmite de generación en generación, consolidando su lugar en la historia oral de la tribu. Binoy, actual asesor de la organización Cuban Crane Kane en Gore Para, Brasil, es uno de los defensores más acérrimos del mito de Beb Kororodi. Afirma que Beb Kororodi fue el verdadero héroe y líder de los Kayapo, quien transformó su forma de vida. El amor también se abrió camino en la vida de Beb Kororodi. Se enamoró de una mujer de la tribu y no tardó en casarse con ella. Juntos tuvieron 2 hijos, una niña llamada Cobb y un niño. Su familia prosperó, viviendo en felicidad y armonía dentro de la comunidad. Con el tiempo, Cobb creció, se casó y tuvo un hijo, consolidando aún más el vínculo entre el linaje de Beb Kororodi y la tribu. Número 11. Un cambio de comportamiento. Durante un tiempo, la vida pareció perfecta. La aldea prosperaba bajo el liderazgo de Beb Kororodi y la tribu se había adaptado a sus costumbres. Sin embargo, poco a poco las cosas empezaron a cambiar. El comportamiento de Beb Kororodi se volvió errático e impredecible. Empezó a distanciarse de la gente y cada vez era más evidente para todos que algo iba terriblemente mal. Todo comenzó durante una cacería rutinaria cuando estalló una discusión entre Beb Kororodi y sus compañeros. Sin previo aviso, huyó a la espesura del bosque, dejando a los demás desconcertados. Al regresar, hizo algo inexplicable. Pintó a toda su familia de negro, un gesto sin significado aparente, y luego los dejó aislados en su casa. Lo siguiente que supo la tribu fue que Beb Kororodi se puso de nuevo su extraño traje, armado con su arco y su poderoso bastón, y comenzó a disparar rayos de luz que causaban daño y ceguera temporal a cualquiera que se cruzara en su camino. Su comportamiento se volvió cada vez más hostil, y empezó a cuestionar a la tribu de maneras que los dejaban confundidos e inquietos. El otrora carismático líder se había transformado en una figura aterradora. La tribu se preocupó cada vez más, y algunos murmuraban que Beb Kororodi había perdido la cabeza. Debatían si intervenir, pero su inmenso poder los hacía dudar. Quienes se atrevían a desafiarlo se derrumbaban con solo tocar su ropa. Sin más opciones, la tribu decidió dejarlo ir. Lo llevaron al Monte Pato, donde ascendió a la cima del Sarapukatoti.
Al llegar a la cima, se desató una violenta tormenta con truenos y relámpagos que sacudieron la tierra. Entonces, ocurrió algo aún más misterioso. Una luz sobrenatural envolvió a su esposa e hijo y desaparecieron sin dejar rastro. La siguiente escena fue increíble. Una nave esférica apareció envuelta en humo y relámpagos y ascendió al cielo. Al desvanecerse entre las nubes, una fuerte explosión resonó por toda la tierra. Número 10. Beb Kororodi fue el último en partir. Ascendió a los cielos en una nube de humo y truenos, desapareciendo en la inmensidad del espacio. Toda la región sintió el impacto de su partida, y los ecos de la explosión se sintieron por todas partes. Su hija Neopoi, quien estaba embarazada en ese momento, fue el único miembro de su familia que quedó atrás. Beb Kororodi le había pedido que se quedara, sabiendo que la tribu enfrentaría dificultades en su ausencia. Sin embargo, las razones de Neopoi para permanecer no fueron solo por deber, sino que su conexión con la tribu y su hijo nonato le dieron la fuerza para continuar a pesar de los crecientes desafíos. El rol de Neopoi en el liderazgo de la tribu. Si bien se ha hablado mucho de Beb Kororoti, a menudo se pasa por alto el papel de su hija Neopoi en la configuración del futuro de los Kayapo. Tras la ascensión de su padre al trono, Neopoi asumió un rol de liderazgo dentro de la tribu, guiándolos durante el difícil periodo de transición que siguió a su partida. Conocida por su sabiduría y su profunda conexión con las enseñanzas espirituales de su padre, Neopoi se convirtió en una figura venerada por derecho propio, ayudando a institucionalizar los nuevos sistemas de gobierno y agricultura que Beb Kororoti había introducido. Neopoi también fue responsable de tender un puente entre las antiguas creencias centradas en la tierra de la tribu y la nueva espiritualidad cósmica que su padre había inspirado. Actuó como mediadora, garantizando que la tribu conservara sus raíces culturales y al mismo tiempo aceptara los cambios provocados por la llegada de Beb Kororoti. Muchas de las tradiciones más perdurables de la tribu, como su gobierno basado en consejos y sus aldeas circulares, se atribuyen a la capacidad de Neopoi para mantener la unidad y la cohesión durante esta época de grandes cambios. Su influencia trascendió los asuntos espirituales, ya que también desempeñó un papel vital en la supervivencia de la tribu durante un período de desafíos ambientales tras la partida de Beb Kororoti. Número 9. La evolución espiritual de los Kayapo después de Beb Kororoti. Tras la partida de Beb Kororoti, la vida espiritual de los Kayapo experimentó una profunda transformación. Si bien antes adoraban a deidades naturales vinculadas al río y al bosque, sus creencias espirituales comenzaron a incorporar los elementos cósmicos y sobrenaturales introducidos por su misterioso líder. La idea de dioses, que ya no se limitaba a la tierra, sino que se extendía a las estrellas, se convirtió en un tema central en su práctica espiritual. Este cambio marcó una ruptura significativa con los sistemas tradicionales de creencias indígenas, ya que comenzaron a verse a sí mismos como parte de una historia universal mucho más amplia. Con el tiempo, los Kaapo desarrollaron una cosmología compleja que integró las enseñanzas de Beb Kororoti sobre los cielos. Los rituales tradicionales se expandieron para incluir tributos celestiales. Las historias de Beb Kororoti inspiraron ceremonias anuales donde la tribu recreaba sus viajes y buscaba guía en las estrellas. Los ancianos se convirtieron en guardianes de estos rituales, preservando su legado cósmico. Tras su partida, el pueblo Kayapo recibió más visitas de forasteros, tribus vecinas, exploradores y antropólogos. La historia de su poderoso líder y sus enseñanzas se difundió más allá de su territorio, expandiendo su influencia. Número 8. La historia de Beb Kororoti. Comenzó a influir en las tradiciones orales de las tribus cercanas, quienes incorporaron aspectos de su narrativa a su propia mitología. Algunos lo consideraban un gran chamán, mientras que otros interpretaron su llegada como la manifestación de un espíritu profetizado en sus propias leyendas. Estas interacciones entre tribus contribuyeron al crecimiento de la mitología de Beb Kororoti, transformándolo de una figura local en un símbolo más universal de sabiduría y conexión cósmica. Más tarde, cuando los exploradores europeos llegaron a la zona, también se enamoraron del mito del líder nacido de las estrellas. Los informes sobre Beb Kororoti y sus misteriosos poderes se compartieron con académicos europeos, donde contribuyeron a la creciente fascinación por las antiguas teorías de contacto extraterrestre.
Tras su ausencia, en el momento en que Beb Corarodi desapareció, la tribu se sumió en el caos. Su ausencia dejó un vacío inabarcable. Casi de inmediato, la tierra que antes era exuberante alrededor de la aldea comenzó a marchitarse. Los árboles y las plantas se marchitaron y murieron, y los animales que antes vagaban libremente huyeron despavoridos. La explosión de la nave los había ahuyentado, y sin ellos, la tribu luchaba por encontrar alimento. La enfermedad y el hambre golpearon la aldea. Al borde del colapso, Neopoi, la hija de Beb Corarodi, tomó una decisión. Llevó a su familia a la cascada donde su padre apareció por primera vez, realizó el mismo ritual pintándolos de negro, y lo llamó bajo un gran árbol. Tras momentos de silencio y desesperanza, ocurrió lo milagroso. Beb Corarodi regresó con su familia, trayendo semillas y remedios de las estrellas, y mientras la tribu se reunía, una nave descendió del cielo sobre la aldea. Número 7. El regreso de la prosperidad. Con el regreso de Beb Corarodi, la tribu Kayapo se encontró al borde de una nueva era. Él enseñó a la tribu a plantar las misteriosas semillas que trajo de las estrellas, y sus avanzados conocimientos médicos ayudaron a quienes habían enfermado a recuperarse. Estas semillas aseguraron que la tribu nunca más sufriría hambre ni escasez, asegurando su supervivencia para las generaciones venideras. También ofreció una sincera disculpa a la gente por el caos que había causado con su partida, incluyendo el incendio forestal que destruyó sus tierras. En un gran gesto de redención, Beb Corarodi guió a la tribu hasta Sarapuca Toti, el lugar de su anterior partida. Allí les proporcionó estructuras de piedra, utilizando sus habilidades extraterrestres, tan magníficas que los lugareños asumieron que seres divinos, o posiblemente incluso los antiguos Anunnaki, las habían construido. Estas viviendas de piedra permitieron a la tribu asentarse permanentemente, marcando el fin de su estilo de vida nómada y el comienzo de una comunidad próspera. En agradecimiento, la tribu se rebautizó como Kayapo, en honor a la sabiduría y el liderazgo de Beb Corarodi. Aprendieron de él la importancia de la agricultura sostenible, asegurándose de plantar cultivos cada año para que nadie volviera a sufrir hambre. Beb Corarodi pasó muchos años más con la tribu, guiándolos hacia la prosperidad antes de que él y su familia finalmente regresaran a las estrellas. Sin embargo, su hija Neopoi decidió quedarse, continuando su legado entre los indígenas. Hasta el día de hoy, la tribu aún practica las enseñanzas y tradiciones que Beb Corarodi transmitió, preservando su legado para las generaciones futuras. Número 6. Impacto ecológico de las enseñanzas de Beb Corarodi. Si bien la influencia de Beb Corarodi suele enmarcarse en términos de gobernanza y espiritualidad, su impacto en la relación de los Kayapo con su entorno fue igualmente profundo. Antes de su llegada, los Kayapo practicaban la agricultura migratoria, lo que les obligaba a desplazarse con frecuencia a medida que agotaban la tierra. Beb Corarodi introdujo prácticas agrícolas sostenibles que permitieron a la tribu establecerse en un lugar sin agotar sus recursos naturales. Estas prácticas incluían la rotación de cultivos, técnicas de preservación del suelo y el cultivo de nuevas especies vegetales traídas por Beb Corarodi, que prosperaron en el clima amazónico. Con el tiempo, el estilo de vida nómada de los Kayapo fue reemplazado por un modo de vida más estable y ecológicamente sostenible, lo que les permitió seguir prosperando sin destruir su entorno. Estas técnicas agrícolas se convirtieron en una parte esencial del legado de la tribu, transmitidas de generación en generación. Además, la relación sagrada de la tribu con el bosque se profundizó bajo la influencia de Beb Corarodi. Sus enseñanzas enfatizaban la interconexión de toda la vida y la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza. Este etos se convirtió en parte fundamental del sistema de creencias de los Kayapo, lo que los llevó a convertirse en feroces protectores de la selva tropical en la época moderna. Número 5. Tradiciones perdurables. El legado de Beb Corarodi perdura no solo en las historias, sino también en los rituales y tradiciones del pueblo Kayapo. Uno de los vestigios más significativos de su tiempo en la tierra es el estruendoso Varuna. El bastón que una vez empuñó ahora se usa en sus celebraciones anuales de acción de gracias. Durante estas ceremonias, los aldeanos visten ropas tradicionales de paja, similares a las que Beb Corarodi usó, y usan una antigua escopeta como representación simbólica de su poderoso bastón.
Para los Kayapo, Beb Kororodi es más que un guerrero o un líder. Es venerado como un dios, un maestro y un mesías que trajo sabiduría y prosperidad a su pueblo. Sus enseñanzas, consideradas revolucionarias para su época, aún resuenan en su cultura hoy en día. En pequeñas aldeas amazónicas, las escuelas enseñan la narrativa de Beb Kororodi, transmitiendo su leyenda a las generaciones futuras. Las vestimentas rituales que se usan durante estas ceremonias se tratan con el máximo respeto, ya que se cree que simbolizan la presencia divina de Beb Kororodi. Algunos incluso sugieren que su atuendo y tecnología indican una conexión con los Anunnaki, una antigua raza que, según algunas leyendas, influyó en diversas civilizaciones del mundo. Si bien muchas culturas creen que los Anunnaki abandonaron la Tierra hace mucho tiempo, se dice que mantuvieron contacto con unos pocos elegidos, siendo Beb Kororodi uno de sus emisarios. Número 4. Una cuestión de orígenes. El increíble conocimiento y las habilidades avanzadas de Beb Kororodi hicieron que la tribu se preguntara si era realmente un dios, una criatura del futuro o un ser extraterrestre. Su comprensión del gobierno, la arquitectura y la agricultura superaba con creces todo lo conocido en su época. Las casas de piedra que construyó, las estructuras sociales que estableció y la introducción de la agricultura sostenible apuntaban a una inteligencia muy adelantada a su tiempo. Es posible que Beb Kororodi viniera del futuro, trayendo consigo conocimientos avanzados que aún no se habían desarrollado en la Tierra. Sus métodos de liderazgo y desarrollo comunitario se asemejan mucho a las técnicas utilizadas en las sociedades modernas. Su conexión con el espacio y el universo sigue siendo la base de muchas de las creencias espirituales de los Kayapo, vinculando sus mitos a una narrativa cósmica mucho más amplia. Si bien algunos podrían considerar estos relatos como mero folclore, existen sorprendentes similitudes entre los relatos de la apariencia de Beb Kororodi y los viajes espaciales modernos. La vestimenta de paja descrita en las historias guarda un notable parecido con los trajes protectores que usan los astronautas. Su ojo único, similar a un casco, podría interpretarse fácilmente como una representación temprana del equipo de los astronautas modernos. Su piel clara, un rasgo que lo diferenciaba de los indígenas, podría haber sido un traje espacial, lo que sugiere que pudo haber sido un visitante de más allá de la Tierra. Número 3. Ingeniería social. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia de Beb Kororodi es cómo el pueblo Kayapo lo describió cuando no llevaba puesto el traje. Se refirieron a él como un hombre blanco, apuesto y común, una descripción que contrastaba marcadamente con su apariencia poderosa y alienígena con el traje. Esta percepción se refleja a lo largo de la historia, incluso en contextos más modernos. En 1969, dos viajeros ancianos de Brasil, cada uno de 255 años, según el sistema de conteo de su tribu, visitaron Río de Janeiro. Cuando les mostraron una foto de Neil Armstrong, su primera reacción fue decir que se parecía exactamente a Beb Kororodi. Esta comparación demuestra cómo la imagen de Beb Kororodi ha trascendido el tiempo y la realidad, difuminando las fronteras entre el mito y la tecnología moderna. Este fenómeno puede vincularse al concepto de ingeniería social, donde culturas menos avanzadas tecnológicamente imitan o incorporan las prácticas e imágenes de civilizaciones más avanzadas. En 1947, el antropólogo Dr. Herbert Valdis inició contacto con una tribu remota en Brasil. Entre ellos, se encontró con una joven que llevaba lápiz labial rojo y marcas tribales negras en el rostro, una aparente fusión de la cultura indígena tradicional con la influencia occidental. Esta integración de elementos externos en las tradiciones locales es un claro ejemplo de cómo las sociedades se adaptan, cambian y evolucionan a través de la exposición a otras culturas, reflejando cómo la historia de Beb Kororodi ha influido y ha sido influenciada por las ideas modernas. Número 2. El legado de Beb Kororodi. El legado de Beb Kororodi sigue generando debate e intriga. Las historias que lo rodean, en particular las que lo deifican como Dios, parecen provenir de una sola fuente, lo que plantea interrogantes sobre la autenticidad y el alcance de la leyenda. Sin conexiones más amplias con otros grupos indígenas, es más difícil verificar el alcance total de su impacto.
lo que da pie a la especulación sobre la verdadera naturaleza de su llegada y existencia. Algunos relatos afirman que Beb Corodi llegó a la Tierra en 1884, casi 80 años antes de que la humanidad comenzara la exploración espacial, en la década de 1960 y décadas antes del primer vuelo espacial, tripulado en 1952. Durante las ceremonias en su honor, el pueblo Kayapo bailaba, vestido con lo que parecía ropa de astronauta, en homenaje a su misterioso visitante. Esto pone de manifiesto la clásica pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Fue Beb Cororodi simplemente un astronauta que se estrelló en la Tierra, inspirando una leyenda perdurable con su avanzada tecnología? ¿O fue algo más, un dios Anunnaki o un extraterrestre enviado desde las estrellas para forjar el futuro del pueblo Kayapo? La pregunta sigue sin respuesta, pero la influencia de su historia perdura, entretejida en la historia y las creencias de la tribu. Número 1. Guardianes modernos de la Amazonía y el legado de Beb Cororodi. En la actualidad, la tribu Kayapo se ha hecho famosa por su férrea defensa de la selva amazónica. Muchos activistas de la tribu atribuyen esta pasión por la conservación a las enseñanzas de Beb Cororote, quien les inculcó una profunda reverencia por el mundo natural. Sus lecciones sobre sostenibilidad y la importancia de proteger su entorno han cobrado una nueva relevancia a medida que la tribu se enfrenta a las amenazas externas de la deforestación y el desarrollo industrial. Los Kayapó también han obtenido reconocimiento internacional por sus esfuerzos ambientales, colaborando a menudo con organizaciones globales para salvaguardar la selva tropical. Siguen considerándose los guardianes del bosque porque creen que Beb Cororodi les otorgó este rol al impartirles sus conocimientos sobre la vida ecológica y la gestión ambiental. De esta manera, la tribu continúa honrando su legado, no solo a través de rituales e historias, sino también con acciones reales destinadas a preservar la Amazonía para las generaciones futuras. Al cerrar el capítulo de esta cautivadora historia, nos quedan preguntas sobre los misterios del universo y nuestro lugar en él. Su legado perdura en los corazones del pueblo Kayapo, un testimonio del profundo impacto que un ser puede tener en toda una tribu. Nos vemos en el próximo video.